Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida al segundo día del Congreso Internacional Transformaciones y Revoluciones Políticas y Militares en Hispanoamérica, 1808-1835. Homenaje a Criston Archer, Linda Alexander Rodríguez, Jaime E. Rodríguez. Hoy vamos a tener unos pequeños cambios cómo se van a presentar, y la dinámica de las presentaciones va a ser de 30 minutos como máximo. Al final de las ponencias podrán hacer preguntas para que se haga el debate. En primer lugar, tenemos al ponente Joaquín. Bienvenido, por favor. Teníamos una presentación preparada, si son tan amables, solamente son para guiar la exposición. Primero que nada, por supuesto, agradecerles a los organizadores por la amable invitación. Yo creo que definitivamente esta oportunidad de homenajear realmente es muy sentida porque nos ha permitido, y por la jornada de ayer lo demostró bastante, el homenajear pensando y releyendo a estos autores. En mi caso, digo, lo comentaba ayer, un periodo muchísimo más corto en realidad de investigación, pero pues ya algunos puntos olvidados en el caso de Archer, que es al que me voy a abocar un poco más, y descubriendo muchísimo de la vigencia y de la actualidad que tiene Archer, e incluso del desuso que me parece que ha comenzado a tener, al menos en los estudios que he tenido al alcance. Ayer se mencionó mucho a Virginia Guedea, y yo la evocaré nuevamente porque fue precisamente en su seminario en donde comencé a leerlos, en donde conocí a estos dos autores, y yo siempre he pensado que no sé cómo acabé estudiando Iturbide después de leer a Jaime Rodríguez, porque si algo ayer mencionábamos es que evidentemente si alguien no quería, detestaba quizás el doctor Jaime, era a Iturbide, con razón a lo mejor, pero y bueno, menciono lo que pareciera medianamente obvio. Yo no tuve contacto con uno ni con otro directamente, no los conocí, ni fueron mis maestros, pero bueno, digamos, a través de su lectura tuve el acercamiento. En el caso de Archer, la parte historiográfica vino para quedarse. ¿La mandé por correo? Sí, sí, o la quieren por memoria. Sí, gracias. Archer entonces fue como el punto de partida, como prácticamente, supongo, de la mayoría, por supuesto, no está, pero Juan mismo y todos los que hemos hecho historia del ejército, aunque no fue su clásico el ejército en el México borbónico el que comencé, por donde comencé o donde lo conocí, sino por sus diversos artículos regados en varios libros, que fueron llegados a mí en algunas traducciones, en algunos casos incluso más sencillamente del portugués que del propio inglés, pero que fueron, digamos, determinándome hacia las preguntas que me iba a ir haciendo. El primero de ellos fue la militarización de la política mexicana, que creo que definitivamente no es casual que haya sido el inicial, ¿no? El planteamiento de esta ponencia es precisamente la militarización, que se publicó junto con los dineros de la insurgencia en un libro publicado en Castellón, ya clásico, editado por Alan Webb y Juan Marchena, Soldados del Rey, aunque los textos son de 92 y 85, es decir, repito, a mí me llegaron en muchos casos de la traducción o de la reedición o recompilación de las obras. Soldados en la escena continental, creo que uno de los grandes espacios que Archer no anunció, porque es muy evidente el papel de los expedicionarios, que es de lo que trabaja, y que nadie hemos seguido sobre el estudio de este sector militar tan importante y tan numeroso, salvo que haya alguna tesis o textos que de plano no conozca, pero creo que sigue abierta esa beta. Y ya luego comencé a decantarme un poco más en cuanto a lo temático. En el caso muy concreto del texto, tardíamente leído por mí, en el cual hace una radiografía de lo que he pretendido hacer yo sobre Iturbide. Les comentaba ayer en la comida
En algún artículo subrayé hace algunos años que Archer mencionaba: llevo tiempo dejando de lado a los grandes personajes y a las grandes instituciones para centrarme en los sectores más amplios y dejando de lado a personajes como Iturbide. Y yo dije, ¿por qué dejarlo? O sea, lo ha tenido a su vista, y claro que sí, le dedicó dos sendos artículos, uno en el que se pregunta azote realista o libertador de la patria, que hace una revisión sensacional y para mí muy reveladora, porque lo comentábamos también ayer, hace uso de los Iturbide Papers, los que pensábamos que solamente Robertson había trabajado antes del 2000, ¿no? Y Ciudades en la Tormenta, que también es un texto sensacional en el cual de alguna forma rebate los argumentos de Van Jong, entre varios más, para demostrar que también se hizo insurgencia y se hizo insurrección, bueno, existieron en los centros urbanos, un libro editado también en Castellón por Manuel y varios editores más. Esos textos resultaron fundamentales para el tratar de encontrar, como les decía ayer, pues yo ya encontré la historiografía revolucionada. Ustedes la han revolucionado, yo la encontré ya patas arriba. Entonces, Archer, de forma no muy complicada, pues me fue atrayendo hacia ello. Ya después vinieron, por supuesto, las lecturas de Juan, de los propios Chust y Serrano, en los textos que han hecho sobre milicias y ejércitos, y bueno, digamos que después vino, ahora sí, un poquito más el boom de lo militar. Y sobre todo el planteamiento de inicio, no solamente ver a los militares en términos de la existencia de los cuerpos, sino de su implicación política, sobre todo en el caso de Archer, e incluso una parte de sus textos en los cuales ya era más social, lo cual fue uno de los redescubrimientos que tuve ahora con la relectura de los textos de Archer. Y ello me llevó a preguntarme algo que yo pensé revelado para mí a través de la lectura: militarización de la política o politización del ejército. Dije, ya encontré la pregunta. Hasta que después me hallé el texto de Archer en donde se hace la misma pregunta, ¿no? Y particularmente, y es curioso, la mayor parte de esa investigación, la que tuve que leer en portugués, como les mencionaba, la centra en Iturbide. Es precisamente él, su núcleo de seguimiento para ver cómo el ejército se politizó. En un libro aparecido originalmente, todavía no tenemos la presentación, ¿verdad? Sí. Si no, aquí lo tenemos para poderla compartir. En un libro aparecido originalmente en 2005, que editó Jaime Rodríguez, The Divine Charter, y que, bueno, evidentemente da cuenta de los otros muchos colaboraciones que tuvieron entre ambos. Eso me llevó a ver en los criollos, en el ejército novohispano y en los criollos, pues una de las vertientes que definitivamente podían dar una respuesta, quizás no innovadora, pero sí por lo menos tratar de dar un seguimiento a la guerra, y eso me llevó a Iturbide, y eso me llevó a Guanajuato, y eso me llevó a la militarización, lo cual considero que, pues digamos, es el eje, la impronta con la cual observado, por lo menos ya de unos 2 o 3 años para acá, el desarrollo de la guerra. Por supuesto, la revolución gaditana y liberal, y por supuesto que está ahí. Pero digamos que desde arriba, desde abajo y desde la sociedad, y cómo fue afectada la población, viene precisamente, creo yo, del aumento de estas tropas y de pues la militarización. Llego yo hace 3 días a la Ciudad de México y me encuentro a la Guardia Nacional por todos lados. Manuel me comentaba lo mismo. Entonces, más o menos, no es tan ajeno este punto. Parto aquí, entonces. Muchas gracias por la presentación. Sería la siguiente, por favor, de una vez. Ahí está, bueno, ejemplos de las portadas, literalmente de las portadas de los libros que mencioné. La siguiente, por favor. Parto aquí entonces de que el movimiento de lo que llamamos consumación de la independencia y por lo tanto la guerra misma, o podríamos decirlo al revés, la guerra determinada para después proveer lo que fue el proceso final y el surgimiento del Imperio Mexicano, así como el de la República, no podría explicarse sin el aumento desmedido de cuerpos armados provocado por la crisis de la insurgencia ante la inoperatividad de las Fuerzas Armadas que existían hasta la primera década del 19. Así como por las transformaciones que se dieron a los niveles administrativos, sobre todo en la medida de que los hombres de casaca tomaron el mando.
porque eso creo yo que, bueno, no es una novedad que yo lo diga, lo conocen perfectamente ustedes, y los personajes de casi todos los protagonistas regionales, o una buena parte de ellos, fueron militares en una guerra, insisto, no es nada nuevo. Siempre en detrimento, esto sí, de las autoridades políticas y de los designios constitucionales gaditanos, porque ya Juan nos lo ha demostrado con el Calleja, con el libro El Calleja, de Calleja, que evidentemente los preceptos y las órdenes constitucionales y la organización del virreinato se supeditaba a lo militar, definitivamente. Siguiente, por favor. Y pues digamos, el punto de partida es mi siguiente pregunta. ¿Cómo se pasó de unos cuerpos disfuncionales, desorganizados, con una plana de oficiales y jefes ancianos y tropas inoperantes, dispersas y nominalmente inexistentes, todo lo que Archer nos adelantó en 1983, y ahora sí me refiero a su libro clásico, pasando luego hacia el pleno empoderamiento de los militares al comenzar la tercera década del siglo XIX, en que asumieron el mando de lo político, tanto en el gobierno a nivel virreinal como el provincial y el municipal. ¿Dónde se originó el futuro caudillismo? Al menos fijándonos en el desenlace del conflicto armado, el inicio y debacle del imperio de Iturbide, y creo yo, o por lo menos es este punto de partida, que la militarización es ese eje, y trataré en los 20 minutos que me quedan de convencerlos. Ahora, hablar de militarización es un asunto relativamente común si nos referimos a los estudios de la guerra, incluso antes del final, la segunda mitad del siglo XVIII, o este siglo, ¿no? Periodo ya establecido, bastante claro, 1750, 1850, 54, 57, es común. Sin embargo, y eso lo platicábamos un poco ayer con el asunto del autonomismo, creo yo que el uso ligero de militarización, que vaya que la hubo, se ha prestado a confusiones, porque salvo en el caso, por ejemplo, muy concreto de Archer, muy pocos historiadores que mencionan la militarización especifican a qué se refieren. Si es un elemento doctrinal claramente definido, si es solamente un término para hablar de un gobierno con militares presentes, o de qué se está tratando. Pero lo que no queda duda es que durante la transición del reformismo borbónico hacia la crisis monárquica y la declinación final de la segunda década del 800, el reino entero vio trastocada su forma de vida, pues la situación política, económica, fiscal, entre muchas más, se vio afectada hasta los cimientos por la presencia permanente de contingentes armados en sus poblaciones. Y esto me ha llevado, siguiente por favor, al ver al menos 4 acepciones. Siguiente por favor. Que se distinguen claramente, me parece, o que al menos plantean nominativamente de qué se trata. Una propuesta reciente, que es en la que me he centrado en realidad, pues habla del aumento cuantitativo de las Fuerzas Armadas, consistente pues, en calcular el porcentaje, es decir, algo numérico del alistamiento, pero no solamente en cuanto a aumento de tropas, sino en relación a las poblaciones, y qué tanto, que es ahí donde, digamos, más se tambalea el planteamiento de Rabinovich, que es el que retomo, cuáles son los varones en edad de tomar las armas. La solución que traté de dar es pues tomar a los contribuyentes, hombres en edad económicamente activa, que pues serían más o menos, se empatan con el perfil de los hombres en posibilidades de tomar las armas. Por supuesto, es muy debatible ese planteamiento aún así. A este respecto ya se han realizado algunos estudios, en el caso mío de Guanajuato, también hay para la Comandancia del Sur, Anaximandro Pérez, y para el Corregimiento Queretano, en el caso de Christopher Sotelo, lo cual ha nutrido, por supuesto, el planteamiento, pero mientras no haya una verdadera geografía basada en este planteamiento metodológico, estamos arando en el desierto, ¿no? Digamos, para tener un planteamiento ya bastante sólido, tendría que haber al menos una región amplia, definida, donde pudiéramos compartir, compaginar estos estudios, porque además de todo, los 3 estudios nos hemos dedicado a periodos diferentes. Entonces, digamos, sigue siendo complicado. La siguiente, por favor. Pero también, y esta vez me referiré a las otras 3 acepciones que he encontrado, originalmente habían sido 2, pero releyendo Archer encontré una cuarta, y seguramente habrá otras, no quiero decir que son las únicas. La militarización de la política, como se llamó uno de sus textos, la politización del ejército o de la milicia, y la militarización de la administración pública, la cual
es, creo, una de las que más se han centrado este estudio sobre las ciudades. Por supuesto que dan cuenta, quizás no con este término, pero dan cuenta de ello. En el primer caso, no andaré demasiado, pero el primer caso básicamente es parte de el acceso al ejercicio del poder por parte de la clase militar. No hace falta ir más lejos que ver a los propios virreyes durante el proceso de la guerra y que, salvo excepciones como, por supuesto, el arzobispo Lizana, entre varios más, ya en el México independiente, pues Bocanegra o Gómez Farías, algunos otros, pero prácticamente todo este periodo, este siglo, fueron los militares los que estuvieron al mando. Digamos que a grandes rasgos podríamos pensar en ellos, y también, por supuesto, en gobernadores y en intendentes. Manuel Merino, Luis Cortázar, que ha trabajado, José Antonio, Luis Quintanar, mencionado ayer, etcétera. El segundo, el caso de la politización del ejército, es lo que este mismo autor planteó como la organización de una sociedad que se comenzó a sostener sobre una forma de gobierno castrense, acompañado del arribo de los dirigentes armados a la escena política, pero monopolizando el poder civil. Vaya, lo que hemos llamado la fusión de mandos, ¿no? El que en un mismo personaje, venido de la casta militar y siendo comandante, después se sumara la atribución política. José de la Cruz quizás es uno de los más, Joaquín Arredondo, que ha trabajado Luis, todavía no llega, y por supuesto Santana, sin dejar de mencionar por supuesto a el emperador Iturbide, generalísimo y almirante de mar y tierra a partir del 28 de septiembre de 21. Hay una frase que creo que puede dar cuenta de esta realidad, que se la dice el propio Iturbide a Fernando Pérez Marañón, intendente de Guanajuato, en 1814, muy temprano. Todo importa menos que la puntual paga de las tropas. ¿Por qué? Porque evidentemente las tropas son no solo las que están protegiendo a las poblaciones, sino las que están organizando la administración hasta cierto punto. Habrá que ver ejemplos. En el caso de Guanajuato creo que sí se aplica, y ya José Antonio me podrá corregir. La tercera acepción, que es la que me encontré en esta relectura del texto de Ciudades en la Tormenta, es una crítica realmente a el planteamiento de Island in the Storm de Eric Van Jong por parte de Christine Archer, en donde dice que no fueron las poblaciones rurales las únicas que se vieron afectadas por la rebelión, sino que también los centros urbanos tuvieron la presencia de pues una contrainsurgencia burocrática, pero también nuevamente, y en muchos de los casos, no generalizando, pero los militares eran los que se encargaban. Había muchos personajes que, digamos, aquí quizás sería la parte más social de este proceso de militarización, más claramente social, porque los que lo padecieron ya no fueron los grandes personajes, ni tampoco eran los grandes jefes contrainsurgentes, sino ahora eran los comerciantes indios y de las castas que traían sus productos y que tenían que tener un pasaporte para transitar, y por supuesto que esto después decantó en el abuso. Prácticamente todos los niveles de militarización van a acabar en el abuso, y por eso es tan peligroso esto que mencionaba al inicio sobre la Guardia Nacional. En vista de lo anterior, resulta de la mayor relevancia volver la mirada hacia este aspecto, esencial para los años de guerra efectiva, pero también para para las décadas a partir de 1823-24, esta nueva transición, cuando nominativamente, al menos, no hubo conflicto permanente, como sí lo hubo la década anterior. No se puede dejar de lado el análisis de lo político y lo fiscal y lo social y lo cultural, etcétera, pero sí tener en cuenta que todo esto se vio trastocado por la movilización de recursos y de contingentes armados, por la extracción de estos varones en edad económicamente activa, es decir, los brazos de trabajo de las poblaciones que se van al ejército y que además de todo tienen que ser pagados por los pueblos a los cuales dejaron desamparados, a las madres, a los hijos y a los ancianos. Es un punto, digamos, todavía más allá, al cual, por ejemplo, yo no he llegado, y Lida Flores, medianamente, se ha acercado hacia estos elementos. Y parto, pues, para ir avanzando, de que todo este caldo de cultivo, más bien todos estos elementos presentes y que, como repito, no son excluyentes de los procesos políticos, sociales y fiscales, van a determinar mucho de lo que va a suceder en el año de 1821. Creo que es la siguiente, por favor. Porque evidentemente va a permitir la existencia de una nueva forma de hacer política
desde este segundo planteamiento de Archer, la politización del ejército. Ahora estos hombres van a ser los que tomen la iniciativa, los que tomen las decisiones, y por supuesto que Riego va a ser el primero, al menos efectivo, porque hubo muchos antes, Javier Mina y Espoz y Mina y el tío, y Las y muchos otros que van a tener los primeros pero fracasados pronunciamientos, y que hasta 1820, como ya sabemos, va a ser pues el gran momento de triunfo efectivo y eficaz. Lo que en trabajos, digo, ya previos y clásicos en algunos casos, como Josefina Zoraida Vázquez, Will Fowler y muchos más, Manuel entre ellos, Rodrigo Moreno, y bueno, un modesto, etcétera, porque creo que se me van 2 o 3 autores más y no demasiados que han trabajado. Timotiana, claro, es otro más. Va a ser el nuevo mecanismo de presión y de negociación, porque eso también hay que distinguirlo, no es solamente la imposición, hay un proceso de negociación con las armas en la mano, pero que van a permitir los cambios radicales de la política y de la administración. Algo muy similar, quizás, o medianamente introducido en 1808 con el virrey Iturrigaray, pero que ya después se va a ver muy claramente con la imposición de Francisco Novella, por supuesto con el pronunciamiento de Iturbide, pero también después en cada una de las provincias que se van a ir dando este proceso de la consumación. Lo que Will Fowler recupera de Joseph Fontana, un proceso de revolución controlada, es decir, ya no va a ser la gran revolución popular, si podemos hablar de esos términos, en la cual se van a sumar muchos sectores, y ahora va a quedar circunscrito prácticamente a el móvil inicial, que es de los militares, pero un pacto también con los civiles, con las autoridades civiles particularmente. Y, por supuesto, la proclamación de un plan en el cual se van a dar la declaración de intenciones de lo que se está buscando hacer. En esta cifra de este proyecto que tenía hace algunos años Will Fowler, me impresiona porque está documentado, está uno por uno, cada año, cada pronunciamiento, cada documento, de los 1,500 que presuntamente habrían existido entre Iguala y Tuxtepec, 55 años, 1,500 pronunciamientos. Claro, el hacer la aclaración, no todos son el pronunciamiento inicial, sino a veces la adaptación regional de ese mismo proyecto igualito, pero nosotros lo tomamos a lo regional, algún cambio, un nombre de alguna población, etcétera, y a quién queremos derrocar, simple y sencillamente. Es cierto, por supuesto, que ya había una alto índice de Fuerzas Armadas, y sería la siguiente, por favor, hacia el inicio del siglo XIX, porque, por supuesto, sabemos que el gran quiebre va a venir en 1762 con la toma de La Habana, y por lo menos en términos milicianos, y sí de la administración militar veterana, va a ser el gran inicio de todo. Después sazonado muchísimo con 1767, y cada vez va a ser peor. Pero para este momento, las cifras más o menos que entre Humboldt y Archer recogí, que creo que son evidentemente los de más confianza, serían unos 30,000 elementos. Humboldt es el que da esta cifra, Archer dice que incluso más baja, a 24,000 aproximados. Pero el incremento va a venir para el final de la guerra, digamos, haciendo el corte en 1821, sería la siguiente, por favor, en donde va a ser esta la cifra. Esos 10,000 veteranos más o menos van a ser los mismos, quizás esa ha sido descuidada, esa cifra creo que tendría que haber variado en algo. 8,500 expedicionarios, que es lo que nos da Archer, falta de más estudios, ahí sí no hay nadie más que Archer para este trabajo. 20,000 provinciales que van a más o menos mantenerse, lo cual igual considero que no podría ser de esa forma, porque muchos se fueron con la insurgencia, evidentemente, por lo menos de Valladolid y Guanajuato, pero bueno, se mantienen esos datos, y sobre todo, y es los contingentes que yo me he dedicado, que son los urbanos o realistas. Esos 44,000 elementos que de las poblaciones se van a organizar gracias a el plan Calleja, ¿no? El aumento, bueno, es estrepitoso, ¿no? De 30,000, quizás menos, dice Archer, a aproximadamente 85,000. Es brutal. Siguiente, por favor. Digo, solamente no pude dejar de hacer el ejercicio de hacer mis datos de la tasa de militarización. Sería más o menos del 2,6%, es decir, 1 de cada 38 varones el recién
nacido Imperio Mexicano estarían sumados. Claro, suena poco, pero no lo es, no lo es. Son cifras muy generales, además de todo, tomadas de estudios globales, bueno, no globales, nacionales ya para este caso, y en la medida en que cada uno vayamos haciendo estudios, sea regionales o un poquito más de zonas amplias, pues ya podremos tener algún acercamiento más grande. Bien, ese fue el terreno entonces sobre el que se cimentó la campaña trigarante de 1821. Por supuesto que el regreso al régimen constitucional tuvo todo que ver, principalmente por considerarse, y sería la siguiente, por favor, las medidas radicales de los diputados exaltados que afectaban a las corporaciones eclesiástica, pero también militar. Como las vagas noticias, porque al parecer pues eso da cuenta de que todavía no eran conscientes realmente, pero era más lo que se escuchaba y rumoraba sobre la abolición del fuero militar, el fuero eclesiástico y el fuero militar, pero también de la pérdida de ciertas prerrogativas, entre ellas el fuero, que eran los únicos alicientes que tenían los militares con los muy escasos ascensos. En el caso de Iturbide ya no podía ascender más de coronel, y las condecoraciones que en el caso de Iturbide también le fueron negadas. Muchas veces se justificó el tratado, no justificar, pero sí explicar el por qué Iturbide. Es que él representa claramente a toda esta casta de 21, pero también a los diferentes problemas que se van presentando, al menos hasta su muerte. Él, claro que tuvo la sensibilidad de ver todos estos malestares en los de su clase, militar, criolla además, y pues, por supuesto, no quiero decir barbaridades, pero pues fueron los sentimientos sino de la nación, de la clase militar. Y también, por supuesto, la decisión, y está así muy tajante, de extinguir cualquier tipo de contribución extraordinaria para la guerra por parte de los diputados a Cortes, lo cual le cortó las alas a los comandantes regionales que habían tenido no una virtual, sino una muy concreta conquista de su autonomía. No el autonomismo de Rodríguez, no, autonomía práctica. Somos dependientes, somos separados del gobierno, al menos del virrey o de los comandantes generales, que a veces ni siquiera tenían algo de obediencia. Entonces, esto le cortaba las alas, le cortaba las alas a estos comandantes que por supuesto que no tenían un gusto por ver quitados sus prerrogativas. Esto se suma, por supuesto, a las condiciones locales de la falta de pagos, el aspiracionismo ya abortado de muchos militares que habían llegado como Iturbide a coroneles, como Bustamante, no estoy claro si es para 21 ya coronel, pero por lo menos Armijo y bueno, pocos más en realidad. Y además de todo, pues este elemento del cansancio social, pero también en la clase militar de este empate, ¿no? Pretendido que habría existido. Y es cierto que muchos ayuntamientos y diputaciones no se sumaron, no al menos de forma espontánea, a el pronunciamiento de Iguala, y que tuvieron que ser forzados por las armas. Juan Ortiz ha insistido mucho en este elemento. Y creo que hay los ejemplos a los que más me he acercado, que son Guanajuato y Valladolid, dan cuenta de ello. Por ejemplo, al llegar a Valladolid, a Guanajuato, Bustamante, un diario de las sesiones del ayuntamiento recoge la siguiente frase. Cito: nadie podría impedirle proclamar la independencia en vista de la respetable fuerza que traía consigo y se hallaba ya ocupando la plaza principal de esta ciudad. Es decir, ya llegamos. O sea, estamos tocando, pero por pura cortesía. O en Valladolid, donde Iturbide mismo se encargó de las negociaciones para la capitulación de esta ciudad, y donde convenció a Quintanar de unirse a él. Es decir, la cooptación armada en su máximo esplendor. Ya existía, se perfeccionó con Iturbide y después pagó las consecuencias. Pero también los sucesos de 1820 en la península van a ser determinantes, no en el sentido de la consecuencia que fue la promulgación, el restablecimiento de la Constitución, sino por el ejemplo y la lección que les dio a los militares de América y particularmente Iturbide, que no he encontrado una fuente que me permita asegurarlo, pero hay tantas similitudes que evidentemente no puede pasarse por alto. Por supuesto que Iturbide supo lo que estaba pasando allá. Hay referencias incluso que le dice al virrey Calleja: no pretenderá usted asumir que el rey está actuando de forma libre. Algo sucedió en la península, es decir, alguien presionó a la autoridad máxima. Ya eso me es suficiente como para saber que sí, por supuesto, que él estaba consciente de lo que estaba sucediendo allá, y que además de todo, por si fuera poco, iba a ser lo que tanto anhelaba Iturbide y su clase: los premios y los reconocimientos a los militares por pronunciarse.
Es decir, la cosa estaba perfectamente puesta para que Iturbide entrara en acción. Entonces, esto se va a ir manteniendo, y para recuperar una frase, si sería siguiente, por favor, una frase que es de Archer, no sé si ya la puse o no, el imperio de las bayonetas, que comenzó con la guerra y que prácticamente así podría ser llamado ya el imperio de Iturbide, porque se sostuvo y cayó por las bayonetas. Quizás haciendo un poquito de referencia a lo que Bolívar dijo, ¿no? Que Iturbide era un emperador por la gracia de Dios y de las bayonetas. Entonces, este proceso va a seguir en la misma línea de la militarización de este mismo escenario, y por eso no es absolutamente nada nuevo, me parece a mí, el que para 1822 vuelva a manifestarse de la misma forma la clase militar. Porque, por supuesto, sabemos, y lo mencionamos ayer, ese desencuentro entre el Iturbide regente y generalísimo, loado a más no poder, en donde era el Washington y el Moisés del pueblo mexicano, y que perdió un poquito los estribos en realidad a partir de todo esto, pero que tenía a los militares detrás aquí, tomándolo del hombro y diciéndole, podemos, sí, ya pudimos, vamos a poder nuevamente. Porque evidentemente hay este pleito, que ya no voy a detenerme mucho, una propuesta de Iturbide que ya está aquí puesta, 35,000 y 35,000 elementos de una y otra fuerza, que las autoridades legislativas, el Congreso, va a decir no inicialmente, pero que después de discutirlo en los días ya de mayo, es decir, entre el 13 y el 16 de mayo, el Congreso está en sesiones extensísimas, hablando y debatiendo y tratando de conciliar este asunto sobre la propuesta de Iturbide. Y es curioso porque la tarde del 18 en esa sesión el Congreso cede, e incluso de estos 65,000 todavía da 5 más como posibilidad para alcanzar los 70,000 plazas de hombres armados. Entonces, consienten la propuesta de Iturbide, el capricho quizás o no, pero de aumentar las fuerzas de Iturbide. Pero quizás ya la maquinaria estaba echada a andar para proclamarlo emperador, porque como sabemos, la noche del 18, pues viene esta aclamación espontánea del pueblo de México, de la Ciudad de México, junto con la soldadesca y los militares. No me quiero detener en eso, porque aparte ya estoy justo sobre la hora, pero para ir cerrando, no solamente fue importante el pronunciamiento, que aparte de todo, bueno, la aclamación no es, digamos, ni siquiera lo tenemos claro hasta hoy, ni Timothy Anna lo logró desmenuzar. Lo importante fue lo que sucedió a las 3 de la mañana del ya 19 de mayo, en donde los militares, como corporación, bueno, no corporación amplia, sino los militares de la Ciudad de México, los Bustamante, Negrete, Echavarri, Quintanar, Sotarriba, le mandan al Congreso un pronunciamiento en el cual no lo invitan, le avisan que han aclamado a emperador a Iturbide y los persuaden para que entren en discusión la aclamación, la elección de Iturbide como emperador. Entonces, es decir, todo un proceso que no va a acabar aquí, es el inicio apenas. El imperio, por supuesto, es una manifestación más, pero si a hierro matas, a hierro mueres. Iturbide, como tomó la lección de Riego, Arco-Agüero y compañía, después se encontró prácticamente con las mismas condiciones. Igual el siguiente, por favor. Fueron 62 militares los que firman este manifiesto al Congreso, y después vendrán, ya para cerrar, Santana y Victoria en Veracruz, Guerrero y Bravo en Chilapa. Hace unas semanas Mariana compartió un texto al respecto, y Echavarri en Casamata. Ninguno toca al emperador, lo platicábamos estos días, ninguno pide la renuncia del emperador. Son republicanos, son muchas cosas, pero no, Iturbide sigue siendo intocable. ¿Por qué abdica? Preguntaba ayer Luis. Iturbide, porque sabía que el compromiso de la clase militar ya no estaba con él. Y por eso cae, al menos desde mi perspectiva, cae Iturbide. Bueno, por eso se quita la corona Iturbide. Después ya vendrán otros pronunciamientos y prácticamente todo ese siglo de pronunciamientos. Me quedé con muchas cosas que decir, pero bueno, aquí la dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Joaquín. Una disculpa, me faltó presentarlo. El maestro Joaquín Aguirre es de la Universidad Michoacana en San Nicolás Hidalgo. Nos presentó Las cabezas de la hidra,
militarización contrainsurgente, sus implicaciones en la Guerra Novohispana. Es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está realizando sus estudios de doctorado en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Sus líneas de investigación se relacionan con las Fuerzas Armadas durante la independencia novohispana. Es autor del libro Que se organiza en sus pueblos, Agustín Iturbide y la contrainsurgencia en la comandancia de Guanajuato, 1813-1816. Gracias. Bueno, ahora para seguir con la mesa, nos toca presentar la segunda ponencia de esta mesa. Es el doctor maestro Paul Kersey Johnson del Colegio de Michoacán. El maestro Paul Kersey Johnson es licenciado en Antropología Social por la Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Canadá, y maestro en la misma disciplina por la Universidad de Toronto. De julio de 1995 a octubre de 2019, fue jefe del Centro de Idiomas y profesor de inglés en el Colegio de Michoacán. Ha traducido del inglés al español más de 15 libros o partes sustanciales de estos, cientos de artículos y ponencias, entre otras muy variadas traducciones. La ponencia que nos presenta el maestro Paul Kersey se titula La independencia en México, los escritos del doctor Criston Archer y el reto de traducir. Le cedemos la palabra al doctor Paul. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Buenos días a todos. Les mando un saludo muy afectuoso y mis felicitaciones desde esta que es su casa en Jacona, Michoacán. Agradezco a los organizadores de este prestigioso evento su invitación a participar en este homenaje a tres destacados historiadores que tristemente ya no están presentes. En verdad, para mí es un honor participar en esta mesa con el maestro Joaquín, con los grandes amigos, el doctor Juan Ortiz Escamilla, el doctor José Antonio Serrano y la doctora Claudia Ceja Andrade. Obviamente no soy historiador, pero sé que las obras de Criston Archer, Linda Alexander Rodríguez y Jaime A. Rodríguez O. no son solo fundamentales para el entendimiento de los periodos y temas que tan asiduamente analizaron durante muchos años de fructífera investigación, sino que marcan direcciones claves para futuros estudios como investigadores ejemplares, verdaderos modelos a seguir. Mi presencia hoy se debe a mi experiencia como traductor de varios artículos del Dr. Archer. José Antonio, el director de aquel proyecto, pensó que sería interesante incluir una práctica sobre ese trabajo. Mi charla tiene varios propósitos. Por un lado, quiero compartir con ustedes brevemente algunas de mis impresiones de la obra del Dr. Archer y hablar de las múltiples y gratificantes experiencias que conlleva el privilegio de traducir textos académicos de prestigiosos autores, como en este caso el Dr. Archer. Hablaré de aspectos desafiantes de traducir entre inglés y español por cuestiones gramaticales y estilísticos, desde la sintaxis hasta el respeto por la fidelidad al texto original. Por otro, comentaré sobre el valor que cada autor agrega al traductor durante la travesía de leer y releer la obra original, asimilándola e imaginándola continuamente, y del gran aprendizaje que uno adquiere gracias a este trabajo. Para terminar, comentaré el papel y la responsabilidad del traductor. Cuando José Antonio me invitó a traducir los textos del Dr. Archer, mayormente sobre el ejército en el contexto de la independencia de México, me explicó que se trataba de un valiosísimo material que quería poner a la disposición de estudiosos de habla hispana, porque estaba en inglés y publicado a menudo en revistas poco conocidas y de difícil acceso. Con el apoyo del Dr. Archer, de la Universidad de Calgary, del Colegio de Michoacán, tradujimos 14 artículos. Tras demoras por circunstancias de fuerza mayor,
El año pasado retomamos el proyecto de publicar la antología, tal vez una obra semejante a la que mencionó el doctor Van Young ayer en sus comentarios al inicio de este evento. Tenía yo unos 10 años haciendo traducciones, un segundo trabajo que hacía ocasionalmente cuando me caí en textos. Esto cambió cuando, ya siendo empleado del Colmich, tuve el privilegio de colaborar con el doctor Oscar Massín en la traducción de la gran obra del doctor William B. Taylor, Ministros de lo Sagrado. Sé que esa experiencia animó a José Antonio a invitarme al proyecto Archer. Trabajar con Oscar fue toda una experiencia de aprendizaje, tanto del idioma español como de la historia de México. Por 1 año y medio nos sentábamos a trabajar 3 o 4 horas, asegurando que lo que redactábamos fuera una fiel y exacta versión del libro. Ese proyecto marcó un parteaguas en mi vida profesional porque me empezaron a llegar textos por recomendación, pues no tengo página de Facebook ni sitio web y no hago publicidad. Entre textos pequeños, medianos y grandes, ahora hago unos 200 trabajos al año. No estoy afiliado con ninguna empresa. Prefiero trabajar de forma independiente para así garantizar la calidad de mis traducciones. No me atrevería a opinar sobre la calidad e importancia del trabajo historiográfico del Dr. Archer. Los especialistas aquí reunidos lo harán sin duda de manera ejemplar. Pero cuando empecé a leer sus artículos, sentí que me llevaron a y me introdujeron en otro mundo. Leía historias vivas y vibrantes de un mundo fantástico, poblado de indios, mestizos, mulatos, mexicanos, criollos, españoles y gachupines, con viajes transoceánicos, cuarteles, haciendas, minas, hospitales, carreras marciales, una guerra de independencia que se inclinaba ahora hacia un lado, ahora hacia el otro, un complicadísimo mosaico de fuerzas, intereses, influencias, estrategias, subterfugios, errores garrafales y decisiones inexplicables. Y el doctor Archer no solo describió y analizó esa parte del mosaico, sino que la ubicó en el contexto de eventos de enorme envergadura en Europa. Las guerras napoleónicas, amenazas británicas, el desmoronamiento económico y político del primer imperio mundial, y todo en tan fino detalle, siempre con el ejército y la guerra como los ejes centrales. Me impresionó lo minucioso de las investigaciones y la manera tan vívida en que, a partir de evidencia fragmentaria y dispersa que desenterró gracias a su gran dedicación, armó argumentos tan interesantes y convincentes, con análisis tan profundos de, para dar 2 ejemplos, la salud del ejército en el artículo Combatiendo el enemigo invisible y la fascinante defensa de la isla de Mescala en Los indios insurgentes de la isla de Mescala. Una valiosísima experiencia de aprendizaje. Quiero mencionar algunos aspectos de los artículos que me impresionaron particularmente y a la vez me ayudaron a entender más a fondo cómo fue posible que las fuerzas insurgentes mexicanas lograron emerger triunfantes de la larga y complicadísima conflagración que fue la Guerra de Independencia. Sin duda, y como acaba de mencionar el ponente anterior, un primer punto fue las circunstancias y condiciones del ejército realista, las carencias de, bueno, al parecer de todo, de entrenamiento, de formación, de suministros básicos, armas, hasta de uniformes. Luego, las privaciones, los soldados obligados a vivir en condiciones inmundas, separados de sus familias, de sus trabajos, de sus ranchos y negocios. Ni hablar de las condiciones insalubres a que estuvieron expuestos y el inadecuado cuidado médico que existía en aquella época. Aparte, describe las dificultades en reclutar tropas y la necesidad de traer a presos y otros tipos de conscriptos, quienes, claro está,
formaron batallones poco efectivos. Por el lado de los oficiales, habla de problemas de indolencia, del interés en obtener comisiones solo por los beneficios que esos traían, mas no para cumplir los deberes que conllevaban sus nombramientos, mucho menos participar de lleno en conflictos. También habla de una estrategia militar orientada a defender las vulnerables costas novohispanas, tanto del lado Atlántico como del Pacífico, contra inminentes amenazas de invasiones por fuerzas extranjeras, pero con un ejército poco preparado para enfrentar un conflicto de tipo guerrilla contra reducidas bandas de rebeldes que atacaban para luego desaparecer entre los bosques y cerros que tan bien conocían. En otros textos pinta una imagen de un imperio en franco desarreglo, asediado por todos lados y luchando desesperadamente por mantener sus dominios. Ahí vemos lo dificultoso y tardado de las comunicaciones, la alarmante falta de apoyo desde la metrópolis para sus colonias y la consecuente frustración e ira de los comandantes en la Nueva España. Algunos artículos abren una ventana también sobre las fuerzas insurgentes, su tenacidad, su sorprendente efectividad en el combate, el apoyo que recibían a nivel de comunidades locales y los enormes desafíos que tuvieron que vencer para eventualmente lograr su victoria. Aparte, habla de las lealtades vacilantes conforme distintos sectores de aquel confuso mosaico social trataron de detectar hacia cuál lado soplaba el viento, hacia cuál lado debían alinearse para, en pocas palabras, proteger sus intereses y mejorar sus perspectivas para la época posguerra. Pero al lado de la gran admiración que generó en mí ese amplísimo panorama, también me entró una tremenda angustia. ¿Voy yo a poder expresar ese mundo en español? Tanto detalle, los rangos militares, operaciones bélicas, organización del gobierno, estrategias marciales y narraciones de batallas, complementado con aspectos como el azote de las enfermedades, el manejo de presupuestos, la división de responsabilidades entre tantas entidades y fuerzas, conforme la corona luchaba por imponer el control y extraer los recursos que requería para lograrlo, las traiciones y las dificultades de comunicación entre tantos otros aspectos de suma importancia. Sentí un enorme compromiso con José Antonio, con el Colmich, con el doctor Archer y claro, con los textos mismos, pero al mismo tiempo estaba ansioso por empezar y hacer mi mejor esfuerzo por traducir todo con fidelidad y con un profundo respeto por la gran maestría con que el doctor Archer desarrollaba sus análisis. Durante el proyecto Archer, desarrollamos con José Antonio una dinámica distinta. Me confió la tarea de elaborar las traducciones solo. Por mi familiaridad superficial con el periodo, me vi obligado a leer sobre varios de los temas. Cuando tenía una versión de un artículo que creía aceptable, la entregaba a José Antonio, inseguro, temiendo que iba yo a traicionar su confianza, que me fuera a decir que estaban tan mal redactadas que tendría que romperlas y empezar desde ceros. No exagero al decir que al principio me temblaba la mano. Afortunadamente no pasó así. José Antonio mostró una gran paciencia. Estaba contento, incluso a veces se emocionaba. Resultó que las traducciones necesitaban solo una revisión como cualquier otro escrito en español. Nos sentábamos a discutir el significado exacto de conceptos y frases complicadas, mejorar la terminología, aclarar dudas y buscar la mejor forma de expresión hasta dejar la versión definitiva. Fue otro gran proceso de aprendizaje porque él me explicaba el contexto de esos grandes eventos, me instruía en el arte del historiador y, claro, corregía mis fallas de redacción y refinó mi uso del español. Sin embargo, ahora que volví a leer algunas de las traducciones para preparar mi plática,
vi que las tendremos que revisar una vez más porque las vamos a poder mejorar. Dicen que la práctica lleva a la perfección. Bueno, no creo que una traducción nunca va a ser perfecta, pero con la práctica he mejorado mi técnica y debemos editar esas versiones. Acabo de decir traicionar y mi temor de traicionar la confianza de José Antonio. Todo traductor conoce ese famoso dicho de que traducir es traicionar. Y conozco, como todos ustedes, casos y escándalos de este tipo. He tenido también mis propios tropiezos y llegué a entender que necesitaba dimensionar el proceso de algún modo para evitar esas tristes ocasiones. No podía aceptar el dicho porque existen muchísimas traducciones de excelente calidad en todo el mundo. Además, si fuera cierto, viviríamos en mundos encapsulados, donde nadie tendría acceso a estudios en otros idiomas, con consecuencias terribles para el avance de la ciencia y el entendimiento entre naciones. Me preguntaba cuál será la clave. Con el tiempo, emergieron dos esquemas que ahora guían mi camino. La primera implicó transformar mi comprensión de la meta. Dejé de pensar, ¿cómo se dice esto en español?, para preguntar, ¿cómo puedo yo mejor expresar esto en el idioma español? Amplié mi campo de visión, ya no me enfocaba en palabras individuales y frases cortas, sino en oraciones completas. Leía párrafos enteros para entender la lógica y fluidez, las interrelaciones y la construcción de los argumentos. Es decir, di un paso atrás para captar the big picture. La segunda tomó la forma de un continuum entre dos polos que captan los extremos de las obras de traducción. En un polo están versiones muy literales, cuyo principal defecto es que no se leen de manera natural. El lector nativo encuentra una lectura forzada, incómoda, irritante, que no fluye. Le causa frustración, incluso enojo y hasta ofensa. Las oraciones no están construidas de acuerdo con las pautas del español. Las ideas no quedan claras. La orden de presentación de la información no es la adecuada. A menudo tiene que leer tramos 2 o 3 veces o incluso hacer una traducción al revés, tratando de ver qué hubo en el original que llevó al traductor a redactar lo que puso. Por más que trata este individuo de pasar por alto esos detalles y enfocarse en la información y los argumentos, no es posible. Surge una especie de vidrio chino entre él y la obra. Al otro extremo de ese continuum, hay obras en que el traductor reescribe el texto como si fuera de su autoría. Cada persona tiene su estilo, pero ese traductor lo modifica, lo adapta a su forma. Quizá reemplaza palabras sencillas por otras más rebuscadas, o al revés. Cambia la secuencia de las oraciones, juntando a veces 2 o 3 en largas y complejas oraciones que no reflejan el estilo del autor. O bien reacomoda el texto, invirtiendo o moviendo frases, simplificando expresiones complejas, entre otros cambios. Si uno compara las dos versiones, resulta difícil seguir el hilo porque la traducción no es, y esto para mí es frase clave, una fiel y exacta versión del texto original. Hace poco, una editorial me solicitó dictaminar una traducción de un libro. Yo rijo esas evaluaciones por estas reglas que acabo de comentar. La traducción debe ser fiel y exacta y respetar el estilo de su autor. Me puse a cotejar las dos versiones, pero fue imposible porque el traductor había dividido y combinado párrafos, había cambiado información de lugar
y al parecer agregado texto que yo no pude localizar en el original y suprimido otras partes. Parecía ser la traducción de otra versión del libro. Ciertamente en eso de la traducción hay palabras y conceptos difíciles que no tienen un equivalente directo en otro idioma. ¿Cómo vamos a traducir, por ejemplo, la palabra insight de inglés a español? O al revés, la palabra goce con todas sus connotaciones. El otro día encontré el concepto de affordances en una obra de psicología. Aún no sé cómo lo voy a manejar. O la palabra performance, que tiene significados tan distintos en diferentes campos. O los famosos verbos frasales en inglés, como find out, look into, keep from o make up, para mencionar unos pocos de estas frases que son una verdadera plaga en mi idioma. Pero para estos casos tenemos soluciones técnicas. Podemos usar un término que se acerca al significado, aunque no cubra todos sus matices, como cuando traducimos issue como asunto. Por otra parte, podemos usar una frase, no una sola palabra. Por ejemplo, tuve hace poco que traducir la palabra racketeering y resultó que la mejor traducción en ese contexto fue cobro de piso. Una tercera posibilidad es usar anglicismos, los famosos escanear y faxear. Quizás a muchos no nos gustan, pero como son conceptos que surgen en otros países y de otras corrientes tecnológicas, pueden ser la mejor opción. Aparte, podemos incluir una breve explicación en lugar de una traducción que resultaría inexacta e insatisfactoria. Por ejemplo, describir la alcabala como un tipo de impuesto a la venta. Finalmente, para un término o concepto especialmente difícil, dejarlo en español y agregar una nota a pie para explicarlo. Tenemos opciones y herramientas y pueden creerme que José Antonio y yo tuvimos que echar mano de todas para finalizar las traducciones de la obra del Dr. Archer. Otro reto es que el inglés es un idioma bastante libre y abierto. Constantemente acuñamos palabras, términos y conceptos, derivamos nuevas palabras y admitimos vocablos de otras lenguas con una actitud muy práctica, que algunos dirían más bien sinvergüenzada. Pero si expresa algo clara y sucintamente, si no es difícil de pronunciar y si funciona, entonces el inglés suele decir, adelante, pásate, muy bienvenido. Parte de esto es que el inglés nunca tuvo un órgano de gobierno como la Real Academia Española, que rige el uso correcto y establece un estándar. Ningún intento de formar una academia de este tipo fructificó. Mi impresión es que el español es un poquito más rígido en este sentido, tal vez un poco celoso de su pureza y resistente a estas adaptaciones. Hace tiempo traduje un libro sobre el tema de la tradición. Un capítulo se llama The Givenness of Tradition. The Givenness of Tradition. El sufijo ness en inglés convierte un adjetivo en sustantivo, como cuando cambiamos hard, duro, a hardness, dureza, o sick, enfermo, a sickness, enfermedad. Aparte, indica la calidad o estado de ser algo. El título resaltaba la idea de que la tradición es algo que llega ya dado. Pero ¿cómo poner esto en español? Cambiarla directamente producía una barbaridad, algo así como la dadedad de la tradición, totalmente inaceptable. Tras pensarlo varios días, y sí, a veces uno pasa ese tiempo buscando la mejor forma de expresar algo, opté por la naturaleza dada de la tradición. ¿Fue esta la mejor solución? No sé, todavía me sigue haciendo ruido, pero estas situaciones surgen en toda traducción.
Todas esas experiencias me llevaron a entender que tenía que buscar un happy medium, un sitio intermedio, un punto adecuado entre los dos polos de mi continuum. Una traducción tiene que leerse bien en el idioma blanco, con un estilo natural que es cómodo y conocido para el lector o la lectora, quien debe sentir que está leyendo en su idioma. Para ejemplificar, mencionaría algunos contrastes entre nuestros dos idiomas. El inglés tiene una estructura fija, especialmente en textos formales, académicos, científicos. Todas las oraciones siguen la fórmula sujeto-verbo-objeto. Por ejemplo, the rebels won the battle. Si bien el español puede escribirse así, también nos permite otras opciones. Escribimos objeto-verbo, la ganaron, sin sujeto. El verbo solo, ganaron, o verbo-objeto, ganaron la batalla. Aparte, el español tiene el sujeto tácito, ya que la conjugación del verbo indica el sujeto, normalmente omitimos este elemento. En contraste, en el inglés siempre tenemos que mencionar el sujeto, porque esta información no está indicada en otra palabra de la oración. Si traduzco muy literalmente, mi versión no tendrá esa variedad de expresión que enriquece tanto el español. Sería no solo poco natural, sino también muy monótona. Como traductores debemos tener en mente, por un lado, que cada idioma tiene su estilo, ritmo y naturaleza, y que el texto, por otra parte, no es mío. Necesito respetar el estilo de su autor. Esta lección me quedó claro cuando al terminar la traducción de Ministros de lo Sagrado, el doctor Taylor nos escribió textualmente diciendo, me veo a mí mismo en la traducción. Para mí ese es el máximo elogio que puedo recibir, que el autor se ve a sí mismo en la obra, que reconoce su estilo con argumentos reproducidos con claridad y lucidez en una traducción que expresa fiel y exactamente lo del original. Desde entonces, esta es mi meta y esa es mi guía. No sé si José Antonio y yo lo hayamos logrado, pero ahora que revisamos las traducciones, la tendremos muy en mente. Otro reto es que traducir requiere más que solo un excelente manejo de los dos idiomas, el original y el blanco. Muchos piensan, mi amigo o mi amiga es bilingüe, le voy a dar mi texto a traducir. Debo suponer que algunos de ustedes conocen casos como estos en que la traducción resulta deficiente, quizá muy literal, o tal vez empieza bastante bien, pero pronto y sobre la marcha se deteriora porque ese amigo o amiga no sabía que traducir bien requiere un enorme esfuerzo, concentración, conocimiento, agilidad y duro trabajo. Varios clientes me han dicho, por ejemplo, yo tengo la habilidad de saber si lo que tú traduces está bien, pero no tengo la habilidad de hacer yo esa traducción. Obviamente es muy diferente cambiar un texto de un idioma a otro que elaborar una traducción fiel, exacta y bien redactada. Aparte, uno necesita conocer el campo de estudio. En ese sentido, he tenido grandes maestros como Oscar y José Antonio, que han mejorado mi manejo de español académico al tiempo que me han iluminado sobre la historia de México. Afortunadamente, para mi proyecto de doctorado hace 40 años, durante mi formación en antropología, leí mucho sobre México. Lejos estoy de ser experto, pero estoy suficientemente versado como para entender las obras que me encargan. El último tema que quiero tocar es la de la responsabilidad. Le Los quedan 5 textos minutos, son... maestro. ¿Mande? 5 minutos le quedan, por favor. Perfecto. Los textos son estudios académicos formales que deben cumplir con las altas exigencias de la ciencia, pero cada resumen, ponencia, artículo, capítulo o libro es también una obra muy personal, muy íntima,
de su autor, producto de una enorme dedicación e inversión de tiempo, talento, disciplina, energía y trabajo, no menos que los del artesano o carpintero que pone alma y corazón en sus productos. De igual importancia es el hecho de que son sus cartas de presentación ante el mundo académico. El traductor debe entender esto y que los textos estarán expuestos a análisis y críticas, componentes esenciales del proceso científico. Si usted lee un abstract mal redactado, ¿le quedarán ganas para leer el artículo? Lo dudo mucho. Eso implica una gran responsabilidad que nos compromete a tratar los textos con profundo respeto y sumo cuidado, y a poner toda nuestra dedicación y entrega en nuestro trabajo, dedicando el tiempo y atención necesarios para hacer traducciones fieles y exactas de alta calidad. Tenemos que asegurar que nuestras interpretaciones son atinadas y expresadas adecuadamente, y entender que nuestras traducciones también serán analizadas y criticadas. Si no son excelentes, defraudamos y dañamos a la persona que nos dio su confianza. Para usar una expresión en inglés, la aventamos debajo del tren, con posiblemente severas consecuencias por su carrera. Esta responsabilidad también es ética. Debemos guardar la confidencialidad, no circular textos que no son nuestros para divulgar, ni para comentar con terceros. Si surgen dudas, debemos comentarlos con el autor. Solo si él o ella nos lo autoriza, podemos consultar otras fuentes. Debemos observar altos estándares de profesionalismo para asegurar fidelidad y exactitud. Nuestros clientes no merecen menos. Y este mismo compromiso lo adquirimos con la revista, la institución o casa editorial que publica la traducción, pues su prestigio, su buen nombre está en juego también. Incluso esto se extiende hasta la academia y la ciencia en sí, donde tenemos que cumplir exigencias y normas de honestidad, integridad y profesionalismo. Para terminar, quiero decir que mi trabajo como traductor me brinda enormes satisfacciones. Cada texto presenta un nuevo desafío porque no hay dos iguales. Nunca puedo decir, es lo mismo. Tampoco puedo caer en una rutina. Y cada texto ofrece también una nueva oportunidad para aprender y mantener el cerebro activo, digo yo, que los hámsters dando vueltas en su rueda. Como mencioné al inicio, he tenido las enriquecedoras experiencias de trabajar en muchos campos y aprender cosas maravillosas. Otra gran satisfacción es que de una modesta manera ayudo a investigadores nacionales a publicar sus importantes estudios en revistas internacionales, participar en eventos académicos en otros países y colaborar en proyectos científicos a nivel internacional. Pero, sin duda, la más grande satisfacción es la oportunidad de colaborar con y llegar a conocer los destacados y dedicados investigadores que en mí depositan su confianza. Estas son algunas de las lecciones que he aprendido durante mi participación en proyectos como la traducción de la obra del doctor Kristen Archer. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al maestro Paul Kersey. Ahora vamos a continuar con la siguiente ponencia por los doctores Juan Ortiz Escamilla de la Universidad Veracruzana y José Antonio Serrano Ortega del Colegio de Michoacán. Juan Ortiz Escamilla es doctor en Historia por el Colegio de México, investigador de la Universidad Veracruzana desde 1997 y director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, así como profesor como perfil PROMEP. Entre sus publicaciones contamos con los libros Ayuntamientos y Liberalismo Gaditano en México, Revisión Histórica de la Guerra de Independencia en Veracruz y Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, por mencionar alguna de sus publicaciones. El doctor José Antonio Serrano Ortega es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos
del Colegio Michoacán. Su línea de investigación se enfoca en la historia política, militar y fiscal en México en los siglos XVIII y XIX y acerca de las guerras de independencia en la América Española. Dentro de sus publicaciones contamos con su libro como único autor, Igualdad, Uniformidad, Proporcionalidad, Contribuciones directas y reformas fiscales en México, 1810-1846, entre otras publicaciones más. El título de la ponencia es Criston Archer y su legado sobre la historia del ejército colonial. Les cedo la palabra a los doctores. Con Carlos. Bueno, no, antes quiero comentar algo de Paul Kersey, ya lo vieron, pues es un académico de primera y un traductor también. Anunciamos ahora, Paul y yo, próximamente ya se va, esperemos, no voy a contar ahorita la historia del libro de Chris, pero esperemos que en el siguiente año se publiquen aquellos artículos. Ya llevamos casi 6 años de haber revisado, lo volvimos a revisar ahora de Chris, que están regados en muchas revistas. Eso habla de su generosidad de Chris. Pero bueno, después de oír a Paul, tengan por la seguridad de que va a ser una muy buena publicación de artículos en distintos lugares. Bueno, yo quiero agradecer, para mí ha sido un gusto estar en este congreso. Fue para mí, soy parte del comité organizador, pero Juan y tanto Luis Jauregui y yo llegamos cuando ya estaba echada la máquina. Claro, nos unimos entusiastamente, con mucho entusiasmo, a la iniciativa tanto de Mariana como de Sonia y Manuel. Entonces quiero agradecer yo, ha sido una muy buena experiencia de amistad, de colegas, y recibí inmediatamente con mucho agrado que se hiciera este homenaje a estos amigos, primero, y después excelentes académicos. Tanto Chris, en primer lugar, para mí, muy cercano, realmente una persona que siempre que lo conoció, su risa y sus ojos decían mucho de la manera en que estaba pensando. A veces su español no era tan bueno, pero era especialmente agradable estar con él. Con Linda también, para mí, conocerla en distintos lugares fue muy agradable, y Jaime. Entonces, me pareció, me uní inmediatamente a este comité organizador y aplaudo su iniciativa primera, y ya después nosotros nos unimos. Bueno, hay que decir que, déjame ver qué puso aquí, sí, ya puse lo de Paul. Yo lo que voy a hacer, voy a dividir en 3 partes muy rápida. Te aseguro, maestro Carlos, que no voy a hacer, no voy a ocupar todo el congreso para que me oigas, Divide en 3 partes. Una primera parte es una reflexión, sí, del primer Chris Archer. Su libro del ejército borbónico hubiera sido, y eso sí es una crítica mía, hubiera sido muy interesante invitar a alguien. Nosotros conocemos como todos, tenemos distintas etapas. Chris tiene esta etapa de la etapa virreinal, fundamental, referencia, no nada más en México, sino también en España y en América Latina en general. Su libro publicado por Fondo de Cultura y también en Estados Unidos es una referencia. Eso nosotros ahora, pues nuestros propios prejuicios y nuestros propios intereses, pues nos interesa más el Chris Archer de la guerra, pero no hay que olvidar a eso. Voy a hacer una breve reflexión. Segundo, pues voy a hablar de la generación que realmente nos cambió la perspectiva sobre la guerra de independencia. Lo van a ver, obviamente estoy hablando de Virginia Guedea, Chris Archer, Jaime Rodríguez, Eric Van John. Pues esa generación, le podemos hablar a los, como le dicen en Estados Unidos, los baby boom, es decir, de los 40, los 50, no sé si está Virginia, no voy a decir su edad, pero Jaime Rodríguez es de 41, 42, Chris Archer, Eric Van John es mucho más joven, pero también hay varios. Y una tercera, si me da tiempo, haré algunas referencias de cómo Chris, primero en esta segunda parte, pues me ha interesado mucho esta generación. Realmente nosotros somos herederos y saldos, y lo digo con el mejor respeto, de ese debate que les tocó, ¿no? Segundo y tercero, trataré de hacer algunas referencias. Voy a vincularlos, en algún momento voy a confrontarlos,
en el sentido de que entre ellos mismos, sobre todo amigos muy cercanos, tanto Virginia como Jaime como Chris, me tocó diferencias, pero había en el fondo, en la base, ideas muy comunes. Bueno, empiezo con lo primero. El ejército. Los que tuvimos el privilegio de hablar con Chris, pues sabemos que él era un militar. Es decir, era una gente que conocía, al contrario de algunos, Manuel y yo, pues no sé si pasó Manuel el servicio social, mi servicio militar lo hizo mi mamá. ¿Por qué? Porque pues acuérdense que en México uno tiene que hacer el servicio militar a partir de los 18 años, pero si está en la universidad, pues no lo hace. Yo no hice ni siquiera el servicio militar. Por otras razones me interesó el ejército. Pero cuando leí a Chris Archer, y eso sí me acuerdo perfectamente, en 1987 aproximadamente, no me acuerdo si fue en inglés o en español, pues me impresionó. Realmente ya me había impresionado Josefina Vázquez, que es la que realmente marcó mi interés sobre el ejército, pero cuando leí a Chris Archer, me interesó particularmente su tratamiento, y rápidamente lo entendí, de alguien que sí había sido un soldado. Eso es fundamental. Ahí sí, Joaquín, creo que, no sé si tú hiciste el servicio social, pero estoy seguro que no eres para servicio militar, el servicio social sí, universitario, pero no sé si en estos momentos de militarización iguales nacionales, pues cómo lo haría. Pero Chris fue un militar, supo lo que era táctica, lo que era propiamente cómo manejar un ejército. No me acuerdo si fue oficial, no me acuerdo cuál era, no era un soldado raso, era un oficial, pero varias ideas me quedan muy importantes que tenemos que tener en cuenta para entender, aquí sí, y eso es lo que me voy a centrar, la guerra de independencia y sus aportaciones de Chris. Primero, el ejército novohispano. Primero, y lo destaca mucho, es una nueva corporación. Esta es fundamental. Estaba la iglesia, obviamente, estaban los cabildos, había esta sensación de una sociedad corporativa, aquí está Sonia, gremios, es decir, estamos en una sociedad de antiguo régimen, corporativa, pero lo interesante de Chris cuando estudia, y no está pensando en estos debates que ahora tenemos sobre antiguo régimen, liberalismo, él plantea claramente cómo irrumpe, es una palabra que me gusta mucho, irrumpe una corporación militar con intereses propios a partir de 1762, es decir, después de la toma de La Habana. Y eso sí es un elemento fundamental que tengo que destacar. Él no lo ve así, pero uno como lector pues tiene la obligación de verlo cómo irrumpe una nueva corporación. En España es más que evidente que está. Antes de la reforma borbónica, lo sabemos cuando los militares juegan un papel, pero Chris Archer desde 1762 empieza a marcar cómo se crea una corporación. No es una corporación natural, es una corporación hechiza. Y en ese sentido, cómo empieza a irrumpir y cómo obtiene sus propios intereses. Sí, le ayuda, como lo dice muy bien Joaquín, es una corporación que en 1821 tiene intereses muy fuertes. Bueno, Chris, en ese artículo de la politización del ejército, el ejército de la politización, pues ahí me parece que leyéndolo desde este libro del ejército borbónico se explica mucho mejor. No fue una corporación que podamos decir que se hace en la guerra de independencia. Hay tendencialmente intereses corporativos muy duros, pero que sí se refuerzan en ese momento. Otro que me parece importante es la formación de un ejército. Cómo logística y estratégicamente tienen que formar un ejército literal nuevo en la Nueva España, como sucedió en todos los demás. Lo que implica es estudiar, y eso lo hizo un militar, cómo se junta la tropa, cómo se da la jerarquía, cuáles son los conocimientos que tienen que tener los militares, y eso Chris Archer nos dejó muchos legados. Yo creo que es un ejército ilustrado, y eso no lo hemos destacado tanto. Sí, nos hemos metido mucho en la economía, nos hemos metido mucho en la cuestión jurídica, pero cuando uno empieza a ver
Y ese es el tercer punto que quiero tocar. Procesos de estatalización, procesos no de formación del Estado, es muy distinto. Procesos de estatalización en la reforma borbónica, Cris es un elemento de referencia obligada. ¿Cómo? No estamos hablando, bueno, hay un debate actualmente sobre el Estado fiscal militar, pero él nos ayuda mucho, a mí me ha ayudado muchísimo a entender cómo una corporación no nada más implica organizarla, prácticas cotidianas, levas, reclutamiento, sino también la concepción de una nueva autoridad. Y yo creo que eso tendríamos que leerlo también, ¿no? Y aquí sí estoy entrando obviamente en polémica con ICOES, es decir, la idea de que todo es una corporación. No, es una corporación nueva. Una corporación que además no es una cuestión que siempre estuvo, es una corporación que se crea y en ese sentido tiene intereses distintos. Voy muy rápido, perdón, ya llevo 10 minutos y no sé si vaya a ver lo otro. Entonces, los procesos de estatalidad, esta nueva teoría sobre el Estado fiscal militar, con las bases que da Cris, también es muy importante. Lo otro es el último capítulo, muy bueno de su libro, que ya anuncia lo que quiere hacer a partir de 1810. Su pregunta es, este ejército, con tantos problemas de leva, sin dinero, el ejército borbónico sin dinero, con levas, con oficiales, con tensiones entre criollos españoles, que los virreyes no le quieren hacer caso, que le quieren. Este es el ejército que se enfrentó al ejército insurgente y ahí lo deja. Bueno, esa es su segunda etapa. Después habla mucho de la cuestión provincial, cómo un ejército organiza provincialmente. Llegan los oficiales españoles, muchos son criollos, pero españoles americanos, españoles peninsulares, pero cómo hacerle un lugar, cómo profesionalizarlo. Y esa es la otra pregunta. Un ejército debe de ser profesional. O sea, para ir a matar, Manuel y yo hemos escrito sobre milicias y nunca hemos disparado, yo creo que un arma. Bueno, a veces también nos critican por el otro lado y a eso me refiero a una resortera. Manuel sí ha disparado resorteras, yo ni siquiera un arma, pero nos interesa el ejército. Es cierto que por el otro lado, y ahí sí hemos tenido ciertas diferencias para decirle con Moisés de que si no sabes táctica, logística, no puedes hacer estudios del ejército. Eso no es cierto, pero sí debes de saberlo. Bueno, pues en ese sentido, el estudio del ejército borbónico ya anunciaba lo del ejército que seguía. Hay un artículo que a mí me parece impresionante, se publicará y ha sido excelente, Paul, al traducirlo, que es sobre los piojos, literal. Los piojos en el ejército de 1812. O sea, Cris sabía tal cantidad que para mí era impresionante leer. Ya verán ese libro, por distinto no les cuento la historia secreta de ese libro, pero estaba programando desde 2000, que apareciera en 2010. Cris, ustedes lo conocen, pues decía que iba a ir en algún momento a Zamora para sentarnos a la traducción. Hicimos la traducción, la pagó Calgary, bueno, hicimos Me Huele a Manada, la hizo Paul, yo la revisé, pero ojalá ya salga muy pronto. Bueno, voy cerrando con esto. Realmente el tema central de una generación como la de Paul es uno, el colonialismo. Brian Hamnet, no hay que pensarlo más, él y no sé Jaime, pero Chris Archer como parte, como ciudadano de la corona inglesa, pues estaba muy interesado en estudiar qué pasa en las sociedades coloniales, igual que Brian Hamnet. Eso me llama mucho la atención. Y vio desde los piojos, les digo, hasta cosas tan sutiles y que sería el propio militarización o politización. Bueno, me siento en la segunda, con este trasfondo, pues trato de entender al Archer que se anima a meterse a la guerra de independencia. Pues se anima con todos los elementos de un muy buen estudio. No es un libro, siempre decía que iba a ser un libro, siempre decía, y sí cumplió, que nos iba a invitar a Calgary, pero bueno, sí hizo un congreso. También decía que iba a ir a Zamora y por distintas razones no fue. Pero sí nos legó un libro, esperemos que pronto salga. Ahora, ¿pero cuál es su generación? Esta generación, y me refiero a Virginia Guerrera, obviamente, Jaime Rodríguez,
Chris Archer, Erin Van John, y me refiero porque han estado aquí, pero también Brian Hamlet, también el propio Hamill, no es de la misma generación, ahorita lo vamos a ver, pero son ellos los que cambian nuestra manera de ver. Porque lo que planteo es que a finales de los años 50 gozaba de muy buena salud un canon historiográfico entre la inmensa mayoría de los integrantes de la reducida comunidad de historiadores sobre la guerra de independencia. Un consenso que en gran parte se había forjado después de la intervención francesa, es decir, durante el porfiriato, y que se fundaba en varias ideas centrales. Finales de 1950. En primer lugar, el nacionalismo, que impregnaba toda la explicación sobre la guerra de independencia y que se tradujo en un relato hegemónico entre los historiadores dedicados a ese periodo en ese momento. Otro era el pueblo, así, atrás, el pueblo. No había diferencia, la historia social no había llegado, veremos cómo irrumpe, pero era el pueblo que estaba atrás, y ahí viene el otro relato de los que habían forjado la nación, que eran los insurgentes. Nación, pueblo, insurgentes. Y había también héroes. Los caudillos eran los que realmente habían hecho este país y habían hecho la independencia. Y el cuarto es que los realistas pues eran unos desgraciados. A final de cuentas eran los malos de la película. Y peor, perdón Manuel, pero eran los peninsulares. O sea, los criollos éramos buenos todos y hasta la fecha tienen razón. Hay que expulsar a Manuel, pero bueno, hay cada cosa aquí en estos congresos que uno se encuentra. Pero bueno, los malos eran los peninsulares contra los buenos, que eran los insurgentes y que seguramente todos eran criollos y más aún indígenas. ¿Quién sabe si seas valenciano? Porque tú no hablas valenciano, acuérdate. Pero, no, bueno, eso sí, no, nunca me ha tocado, pero no nos ventaneemos, Manuel. Pero sí hay estos relatos, estos son los principales relatos. Bueno, quien empieza realmente a cuestionar estos relatos, nación, pueblo, ya lo he escrito, o sea, no, realmente solo lo estoy retomando. Empiezan a retomarlo primero Hugh Hamill. Hugh Hamill con su libro de Hidalgo Revolt, acuérdense que es publicado en 1964, después de la Revolución Cubana. Entonces, ahí empieza. Él que plantea, yo solo destacaría un punto. Él sí dice los realistas vale la pena estudiarlos. Hay que saber qué hicieron. No estaban condenados desde siempre, no eran los conservadores, no eran los realistas y por consiguiente, pues no eran los malos de la película. Y en ese sentido, ahí Crisis se une directamente a este debate. Él, si lo ven, y es una primera que yo haría una crítica, salvo un artículo, él no ve los ejércitos militares, los ejércitos insurgentes. Para él son como una telón de fondo. Es decir, a él lo que le interesa son las fuerzas militares, y ahí esta palabra empieza a cambiarla, ya no habla ejército. En sus últimos escritos ya no empieza a hablar de army, sino empieza a hablar de fuerzas militares en la guerra de independencia. Está más convencido que si hay un ejército borbónico, está menos convencido que es un ejército durante la guerra de independencia. Es un conjunto de batallones, de comandantes, pero un ejército como tal no, porque pues hay muchas guerrillas contra insurgentes, obviamente, y eso hace. Y en ese sentido, frente a Hamill, con Hamill, Archer empieza a decir, pues es muy importante estudiar a los realistas. O sea, realmente, y eso alguna vez se lo planteé y quien haya tratado se empezó a reír, pues realmente los que hacen el México del siglo XIX, pues son los realistas, no son los insurgentes. En términos de procesos de Estado, estatalidad, es decir, los insurgentes son muy importantes, no aparecen tanto en la obra de Chris, pero sí es un elemento fundamental. El otro es con Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez, pues él habla de un liberalismo americano. Ya se me está yendo el tiempo, lo sabemos, lo hemos visto. Y en el caso de Archer, pues empieza a cuestionarlo, creo yo, esta idea de que hay que estudiar los procesos electorales,
los procesos institucionalizados, las diferencias que hay entre, porque Chris, en ese artículo muy famoso de militarización, lo que dice, realmente la política está militarizada. Es decir, yo lo haría, no lo hizo él, pero yo sí criticaría esta idea que hemos pasado del siglo de caudillos de Krause, de que los militares son siempre, a mi generación, que vemos por todos lados elecciones, o queremos ver elecciones que funcionan, congresos que funcionan, y los hombres militares desaparecen. Alguna vez platicando con el profesor Alan Knight de un artículo que ha publicado sobre caudillos, me dijo, bueno, los caudillos no existen. Y eso me llamó la atención. Si uno lee a Chris Archer, pues no es tan cierto. Los hombres fuertes sí hacen la independencia. No surge por un proceso electoral y las diputaciones provinciales. Nacen de una casta, como acaba de decir bien Joaquín, y me gustó mucho la explicación de por qué Iturbide renuncia, porque sí hay durante la guerra, y a eso va Chris, un cuerpo, corporación militar que pesa, y no necesariamente, y lo sabemos, pasa por las elecciones, etcétera. En pocas palabras, y esa es una de las cosas que sí podemos, o yo lo contrasto, que tenemos que tener mayor cuidado al entender cuáles son las herencias de la militarización de la política. No es la política en sí mismo. Al final de cuentas, todos somos hijos de la transición y nos gustaría ver en el pasado que hay elecciones, que hay una normalidad democrática, pero el ejército no lo podemos olvidar como un eje central. Con quien tiene una polémica, no que sepa, bueno, yo nunca he conocido a Timoteana, y una de las cosas que me aprecio es pues que sí hemos estado en muchos congresos, nunca lo he visto. Bueno, Timoteana, como saben, ese es otro de esta parte de esta generación. Timoteana lo que establece es que la guerra de independencia no era inevitable, no era ineluctable, como dice en algún momento, y sí lo cito. Como señala, estoy citando a Timoteana, como señala Hugh Hamill, la independencia no era inevitable, el régimen realista evidentemente podía sobrevivir y, desde luego, respondió con vigor a todos los desafíos. Y aquí sí hay una crítica que se puede hacer desde la lectura de Chris Archer a esta visión. En el sentido de que los militares sí estaban esperando ya, pues, tener una participación mayor en la independencia. No era ineluctable, como decía el relato, casi que estábamos condenados desde 1810, no sabemos qué pasó desde 1810, pero hasta 1821, pero era especialmente importante. Chris Archer en ese sentido tiene, pues se le puede hacer desde la obra de Chris Archer a Virginia Gedea, a Timoteana. Virginia Gedea me parece que ahí también son muy amigos, ustedes saben, Chris, Jaime, Chris, Jaime y Virginia. Me hubiera gustado, tengo la oportunidad de Virginia, pero yo destacaría en este diálogo que tengo cómo Chris Archer se puede leer la obra desde Chris Archer se puede leer la obra de Virginia Gedea también como un elemento importante de la ruralización de la política. Ese es el otro tema. Y ahí sí viene con Anino. Anino a veces, de nueva cuenta, y esa es una crítica también, considera que los procesos políticos, es decir, la formación de los ayuntamientos es un elemento más que suficiente para hablar de una autonomía, de un autogobierno. Si no consideramos a la guerra, y cómo ahí se forma en realidad el sistema político mexicano del siglo XIX, no se entiende. O sea, y eso es mis palabras, creo que Chris H. nos ayuda pues a cuestionar este esfuerzo muy loable que hemos hecho, me incluyo, de ver la institucionalización de la guerra sin la violencia. Es decir, a veces, ya lo citaba Joaquín, sí están los planes políticos, pero cuando uno lee a Will, tal parece que es una institucionalización en sí mismo. Los planes políticos son institucionales, no son una cosa externa. Yo creo que tendremos que, y ya voy cerrando con esto, mi participación. Chris Archer nos ayuda, a pesar de él,
a cuestionar varios supuestos que nosotros nos estamos manejando. La política ante todo, no la violencia. La institucionalización democrática, no elementos de fuerza. Y la otra, las bases sociales. Aquí sí, Chris nos ayuda muy bien y él es un referente. Por eso el otro le preguntaban a Carolina la referencia de, ¿cómo se llama?, de Jaime Rodríguez en otros lugares. Chris Archer sí es un referente en otros lugares para entender las bases sociales del realismo. O sea, él ayudó mucho, aunque no se metió en la historia social del ejército, sí cambió y ayudó a ver por qué, si eran tan poquitos, si estaban condenados a perder los realistas, por qué lograron sobrevivir. Y esto es una de los elementos centrales, igual que con Eric Van John. Bueno, ya no me voy a meter en la tercera parte, qué es lo que podría actualmente Chris estar. Regresemos ojalá pronto se publique, ya hay un convenio, se tuvo que rescatar con Calgary, del Colegio Michoacán, de estas traducciones. No los puedo circular, eso sí, porque se necesitan todos los permisos, pero en un proyecto que Chris quería mucho y me alentaba tanto a Poli y a mí para que se publicara en 2010. Y se llama La mordida de la hidra. Ese es el título de cerca de 13, no me acuerdo, me ayudará, 13, 14 artículos que se hizo la traducción desde 2007 a 2008. Pero por distintas cosas, Chris dijo que, no lo estoy criticando obviamente, pero sí estoy señalándolo como historiador, un hecho, que iba a ir a Zamora, que iba a conseguir los permisos, no se consiguió, lo estamos consiguiendo. Mi homenaje, más que como académico, es como persona. Siempre que veía a Chris, para mí realmente era un gusto. No hablábamos tanto, alguna vez tratamos de hablar en inglés, nos entendimos, pero él trataba de hablar siempre en español y a veces no nos entendíamos. Y en ese sentido, yo rescato a este autor para la Nueva España y un libro que hizo. Y casi nadie lo cita, pero que en el mundo anglosajón es muy importante. Es una historia de la guerra. Él tiene una historia de la guerra que es muy citado. Porque bueno, lo bueno de las computadoras es que uno puede decir Chris Archer, tal libro, quien lo cita en Google Academic y póngale. Es una historia de la guerra que hace con 4 autores y es una referencia. ¿Qué es lo que todos destacan de ese libro? Que por primera vez el imperio, uno de los imperios más importantes del siglo XVIII está presente, es decir, la corona española. Acuérdense que muchas veces existe un presentismo en el mundo anglosajón y olvidan que quien era el imperio era España. Inglaterra, como dice Josefina Vázquez, y más Estados Unidos, pues eran unas pinchurrientas territorios ahí. No era el imperio. El imperio español sí es España, ¿verdad? No los españoles, no, esos no. Pero bueno, yo realmente me dio mucho gusto cuando nos invitaron a Luis y a mí y pues un aplauso a Chris. Gracias. Muchas gracias al doctor José Antonio.